Versículo 38, vaya conmigo a la palabra del Señor. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Iglesia, el Señor Jesucristo sigue buscando obreros en este tiempo que quieran prepararse para ocupar un lugar especial en su viña. La obra del Señor no se puede detener por ninguna razón. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta gente que se pierde, gente que grita: ayúdenme. Y que de la única forma que pueden recibir esa libertad que ellos desean es a través del mensaje de salvación. Y usted y yo podemos ocupar un lugar especial en la viña del Señor y ser esos obreros que Él está buscando en este tiempo. Cuando vamos a ese capítulo 9 del libro de Mateo, encontramos que los milagros de Jesús no producían ninguna reacción de alegría en los religiosos judíos de su tiempo. Lo único que ellos podían ver en las obras del Señor era una serie de amenazas a la influencia y popularidad que ellos siempre habían disfrutado ante el pueblo que lo seguía. Y por eso era que cuando se formaba esa gran multitud alrededor de nuestro Señor Jesús, entonces aumentaba el celo de los enemigos del Señor. Y en ese Mateo capítulo 9 nos damos cuenta, iglesia, de la creciente oposición que Jesús, nuestro Señor, tuvo que enfrentar en su tiempo. Primero, los fariseos acusaron al Señor de blasfemia por el simple hecho de haber perdonado el pecado de una persona que Él había sanado. Pero después de eso vemos que el Señor llama a un hombre llamado Mateo, quien era un cobrador de impuestos. Pero también Mateo, después de haber experimentado ese gran cambio en su vida, después de haber conocido a Jesús, él también invita a sus amigos de entre los cobradores de impuestos para que también puedan prestarse para escuchar a aquel que le había transformado su vida, a Jesús. Pero los fariseos seguían cuestionando al Señor Jesús y a los discípulos. Imagínense que Jesús siguió realizando diversos milagros entre aquellos que estaban necesitados y anunciando la palabra de Dios. A pesar de tanta oposición que se había levantado en contra del Señor Jesús, incluso los fariseos lo habían acusado y lo estaban asociando con el diablo. Dice el libro de Mateo 9:34, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Quiero hacerle una interrogante, iglesia, en esta hora. Viendo ese capítulo 9 del libro de Mateo, ¿cuáles son esas dos partes principales del ministerio de Jesús? Yo le voy a dar la respuesta en esta tarde. El primero es que vemos que el Señor Jesús enseñaba y predicaba el evangelio del reino con toda autoridad.
Y en la proclamación de esas divinas y maravillosas verdades se puede apreciar también ese aspecto didáctico del ministerio de Jesús. Una habilidad maravillosa para poder trazar la palabra, para poder enseñar a los discípulos y a las multitudes que se congregaban para escuchar sus palabras. Pero también podemos estar seguros de que el Señor Jesús no solamente era un gran maestro de la palabra, sino que también Él vivía de acuerdo a lo que Él enseñaba y a lo que Él estaba impartiendo. El Señor Jesús no era de ese tipo de maestro como los fariseos que enseñaban que debía de servirse, pero ellos no servían. Que debíamos de amar, pero ellos no estaban prestos para amar. Que había que perdonar, pero ellos no estaban dispuestos a perdonar. Mas sin embargo, las enseñanzas del Señor Jesús, todo lo que Él enseñaba en la palabra, iba alineado a sus acciones. Él enseñaba que había que servir, pero Él era el primero que estaba dispuesto a tomar el brillo, la toalla y lavar los pies de los discípulos. El Señor enseñaba acerca del amor, pero en sus acciones Él mostraba la manera de cómo debíamos de amar. El Señor en sus enseñanzas también mostraba a los que se congregaban para escuchar sus enseñanzas acerca del perdón, pero sus acciones también mostraba de cómo había que perdonar. Maravilloso. Pero lo segundo que encontramos en esa escritura de Mateo 9, no solamente las enseñanzas, sino que dentro del ministerio del Señor también está la sanidad. Las buenas nuevas de salvación espiritual estaban siempre en íntima relación con las buenas nuevas de sanidad física y mental. Así que el Señor no solamente les enseñaba acerca del reino de Dios, sino que también sanaba a los quebrantados de espíritu, a los que estaban padeciendo por alguna enfermedad, también los sanaba. ¿Qué es lo más importante en cuanto al ministerio de sanidad de Jesús en este tiempo, en el año 2021? Dice el libro de Mateo capítulo 13 y versículo 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Nazaret, el lugar del Señor Jesús, ahí donde Él creció, donde nació, donde creció, donde la gente lo vio desde muy pequeño, ahí no realizó tantos milagros el Señor debido a la incredulidad de los moradores de esa ciudad. Pero en Galilea, donde había mucha hambre y sed de Dios, donde la gente había escuchado acerca de los milagros del Señor, abrieron su corazón al escuchar de Jesús, y a causa de su fe, muchos paralíticos fueron levantados de sus sillas de ruedas. Muchos ciegos cobraron su vista. Muchos sordos escucharon. Muchas personas que habían sufrido por años a causa de una enfermedad recibieron un milagro de parte del Señor, porque le creyeron
¿Cuántos aquí creen al poder de Cristo Jesús? Levántenme la mano todos los que aquí creen al poder de Dios. Así que en Galilea vemos como si una ola de fe había empezado a levantarse a medida que iba el Señor Jesús visitando ciertos lugares. Porque leemos en la palabra, en los evangelios, que sanaba de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Y por eso era que las multitudes venían a Jesús y le seguían constantemente, porque sabían que en Él encontraban siempre una respuesta. La humanidad, el hombre y la mujer de este tiempo, lo que necesita es tener un encuentro personal con el que lo puede todo, con Cristo Jesús. ¿Cuántos dirán amén conmigo en esta hora? Veamos el corazón de Jesús como ese buen pastor. Las multitudes no dejaban de venir a Jesús para poder presentarle sus necesidades. Y podemos apreciar en el versículo 36 lo que dice: y al ver las multitudes, siga conmigo la lectura, Mateo 9:36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que el Señor Jesús no veía a las multitudes con un sentido de triunfo a causa de su popularidad, sino que podía percibir las necesidades del mundo entero. Y como resultado de ese tipo de percepción que el Señor tenía, declara en ese versículo que Él tuvo compasión de ellas. Y esa expresión en el griego se traduce esplachnistei, que da a entender que Jesús sintió el corazón lleno de ternura y de preocupación por la ayuda de esas multitudes que venían a Él y que lo seguían. El amor de Jesús, la misericordia del Señor, su simpatía y su compasión fueron movidos por las necesidades de la gente. Y esa actitud del Señor debería de ser la misma actitud que debe de morar en el corazón nuestro como iglesia. Esa misma compasión por aquellos que necesitan de un milagro, por aquellos que gritan por libertad, de aquellos que están en cárceles de opresión, esperando que alguien vaya con una palabra de esperanza. Esa compasión debería de arder en el corazón de la iglesia en este tiempo. Si hubiera ese tipo de compasión en el corazón de la iglesia, muchos ya hubiesen sido salvos. Muchos ya hubiesen sido libertados de toda cadena de azote, de toda opresión del diablo. ¿Cuántos dicen amén conmigo en este momento? Cuando Jesús ve el mundo, Él se siente movido a tener misericordia de la humanidad. ¿Cómo se siente tu corazón, iglesia, cuando ves a alguien perdido en el pecado?
¿Cómo se siente tu corazón, iglesia, cuando ves a un familiar tuyo preso y esclavizado en el pecado, en las drogas, en el alcohol, y pudiéramos mencionar aquí otro tipo de pecado? Pero yo pregunto en este momento, ¿usted, iglesia, siente esa misma misericordia que Jesús siente por aquellos que gritan por salvación? Nosotros, los que somos conocedores del Señor y que seguimos sus pisadas, deberíamos de ver el mundo con el mismo grado de compasión con lo que el Señor Jesús ve. ¿Cuántos están entendiendo en esta hora? Porque hay muchas personas llenos de tormento. Muchas personas abatidas por el pecado, desalentados. Muchas personas en este tiempo desorientados y sin ayuda ante los ataques de Satanás y sus demonios. Que Dios los reprenda. Pero el problema es la actitud que la iglesia ha tomado ante tanta necesidad. El problema radica en la actitud que usted como iglesia ha adquirido ante tanta angustia. Por eso la palabra de hoy: hacen falta obreros. Digo de nuevo el tema de hoy: hacen falta obreros. Como cuando nosotros vemos ese tipo de escenas con personas abatidas y desalentadas, desorientadas, con necesidad de una respuesta, entonces pregunto, ¿sentimos nosotros, iglesia, la misma compasión? Yo le pregunto en esta hora, iglesia, ¿estamos dispuestos a hacer algo para ayudarles? Pero el Señor Jesús, además de la sanidad física, ¿qué otra cosa veía que necesitaba la multitud que venía a Él? Pues el Señor se da cuenta que no había quien los guiara, quien los conduciera correctamente en sus esfuerzos de adorar y de servir a Dios. Estaban necesitados de un pastor que los guiara y que pudiera sostenerlos y alentar sus almas. Y Jesús, por supuesto, es el buen pastor. Dice el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el Señor también está estableciendo algunos siervos como pastores. Y en el griego, pastor, poimenes, que significa apacentadores. Pero en el sentido más amplio, iglesia, todos nosotros, diga conmigo en esta hora, levante su mano derecha y dígalo conmigo: todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos, de pastorear a otros, de guiar a otros que están desorientados, de poder llevar a otros a pastos verdes y delicados. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? Por eso el trabajo de grupos familiares, líderes, el trabajo que ustedes realizan, pero cuando lo hacemos apasionados, entendiendo
que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jamás se va a cruzar por nuestra mente y nuestro corazón el deseo de abandonar el llamado que Dios nos ha hecho. Jamás pasará por nuestra mente el deseo de abandonar ese grupo de crecimiento que Dios nos entregó en ese barrio, en esa colonia, independientemente de lo que pueda estar golpeando al mundo, independientemente de lo que pueda estar aconteciendo a nuestro alrededor. Cuando entendemos el verdadero llamado al cual Dios nos ha hecho, entonces jamás pasará por nuestra mente y nuestro corazón el deseo de abandonar ese llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos dicen amén conmigo en este momento? Cuando usted y yo entendemos que hay muchas personas ahí en su barrio, en su colonia, que necesitan de una palabra del Señor, entonces usted se levanta con nueva fuerza para seguir pregonando el evangelio de Jesucristo, para seguir haciendo el grupo familiar en esa casa, para seguir orando por las personas que están enfermas con toda autoridad y lleno del Espíritu Santo, trayendo libertad al cautivo en el nombre de Cristo Jesús. Diga amén conmigo si lo cree. Así que todos nosotros hemos sido llamados y tenemos la responsabilidad de poder ayudar a otros, de poder hacer la voluntad de Dios. Mire qué maravilloso. Vaya conmigo, libro de Mateo capítulo 9, verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En el versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que no es ninguna casualidad todo lo que acontece en el mundo, todo lo que nuestros oídos están escuchando en este tiempo. Todo se está acelerando, apóstol, todo se está acelerando rápidamente. Por lo tanto, la iglesia no puede quedarse estática. Por lo tanto, la iglesia también de la misma manera debería de acelerar sus pasos para seguir predicando el evangelio de Jesucristo en todo lugar y en todo tiempo, arrebatándole las almas al enemigo. ¿Cuántos dirán amén conmigo en este momento? Vamos, si lo cree, apláudalo fuerte. ¿Cómo veía Jesús a las masas o las multitudes que se acercaban a él? Esa numerosa multitud como un gran campo poblado de trigo. Así lo veía el Señor, cuyo grano ya estaba maduro y listo para ser cosechado y traído al granero del Padre. Jesús no vino a condenar a nadie a este mundo, sino a dar vida en la cruz para salvación. Dice el libro de Juan capítulo 3, verso 16 al 17: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la pregunta que yo le hago, iglesia, en esta hora es: ¿qué se necesita, además de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de las multitudes de este mundo? ¿Qué más se necesita aparte de eso? Pues yo le vengo a dar la respuesta en este momento.
Lo que se necesita es más obreros para que salgan a recoger la cosecha, porque los campos están blancos y listos para ser segados. Es urgente salir a recoger las espigas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, ¿cuántos están listos para ir a recoger las espigas? De nuevo pregunto, ¿cuántos están listos para ir a recoger las espigas? ¿Cuántos están listos para ir a recoger la cosecha en este último tiempo? Pero es urgente salir. Escuche esto. Es urgente salir a recoger la cosecha. Este es el momento propicio. Esta es la oportunidad que Dios nos está regalando. No permitamos, iglesia, que la cosecha se pierda por nuestra indiferencia hacia el llamado que el Señor nos hace. Libro de Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El enemigo ha querido poner una venda en la iglesia para que no vean la necesidad que hay en el mundo de Dios. Y el enemigo ha querido mantener la iglesia ocupada en muchas cosas y ha distraído para que las almas se sigan perdiendo. Pero usted, iglesia, yo como iglesia, tenemos un llamado maravilloso como obreros para recoger la cosecha en este tiempo. Pero eran pocos los obreros en aquel momento y aún son muy pocos en este tiempo. Y Jesús necesita de obreros. Yo pregunto en esta hora, ¿dónde están esos obreros? Que me den un grito de júbilo en este momento. Se necesita de gente que responda a las necesidades de la multitud. En este ministerio, las necesidades no deberían considerarse teniendo en mente la masa, sino al individuo. Oh, yo no sé si usted está listo para recoger la cosecha de este tiempo. Yo pregunté, yo no sé si usted está listo para recoger la cosecha de este tiempo. ¿Cuántos están listos para recoger la cosecha de este tiempo? Allá en su colonia hay gente que lo está esperando. Hay espigas que están listas para ser cosechadas, que lo único que están esperando es que alguien llegue con una palabra de Dios, que le pueda presentar el plan de salvación en Cristo Jesús. Pero hemos mantenido nuestros labios cerrados. Hemos tenido temor, mucho miedo. El enemigo nos está impidiendo a causa del miedo y el terror que ha sembrado en la iglesia, para que deje de ejercer el llamado y el propósito por el cual Dios nos salvó. La salvación de Cristo en su vida no solamente tiene el propósito de llevarlo a su presencia en la eternidad, sino para que usted también se convierta en este momento, en este tiempo, como una luz en medio de la oscuridad. Para que vaya
y le diga a la gente que Cristo tiene poder para sanar, para libertar, que en Cristo hay poder para salvación. ¿Cuántos dicen amén conmigo en este momento? Pero hay que salir, iglesia. Hay que salir. Hay que entender que de la misma manera como Jesús tenía compasión por la gente que venía a Él con una necesidad, así de la misma forma en nuestra vida debe existir esa compasión por aquellos que gritan: ayúdenme, no sé cómo salir de esta condición. ¿Dónde está esa gente? Yo pregunté, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están esos obreros en esta tarde? Pregunto de nuevo, ¿dónde están esos obreros en esta tarde? ¿Por qué cree usted que Jesús le mandó a sus discípulos que oraran para que el Señor enviara obreros a su mies? Porque Dios hace que su Santo Espíritu se mueva en el corazón nuestro, en aquel al cual Él va a usar de manera extraordinaria. Cuando usted va a la palabra, al libro de Amós, capítulo 3 y versículo 8, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice Amós. Porque necesitamos ese fuego del Espíritu Santo que arda dentro de nosotros. De la misma manera, Jeremías sintió ese mismo impulso interior cuando estaba abrumado, desalentado por las amenazas. Él había tomado la decisión de no volver a hablar de parte de Jehová. Entonces la palabra de Jehová se volvió como un fuego dentro de su corazón y de sus huesos, en lo más profundo de su ser, por lo que no pudo seguir callado ni manteniendo oculto el mensaje de Dios, porque había un fuego dentro de su corazón que no le permitía estar callado, estar estático, mientras sabía que había una necesidad en la nación. Y por eso el profeta dice en el libro de Jeremías 29: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es que cuando el fuego del Espíritu Santo está avivado en nuestra vida, iglesia, no nos mantendremos callados. Habrá una pasión en nosotros. Habrá un deseo intenso que nos impulsa. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Iglesia, lo que necesitamos es que el fuego del Espíritu Santo arda en lo más profundo de nuestro corazón. El apóstol Pablo decía, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Aleluya. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, iglesia, si no sentimos esta noble compulsión de parte de Dios de hacer nuestra tarea en la obra del Señor? Entonces debemos venir a Él y decirle, Señor, enciende ese fuego en mi vida, enciende esa pasión dentro de mí, y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, porque dispuesto estoy. Los campos están listos para la siega y hacen falta obreros.
No permitamos que la cosecha de este último tiempo se pierda a causa de nuestra indiferencia y de nuestra apatía. Es tiempo de decirle al Señor y de decirle al Espíritu Santo: enciéndeme, lléname de pasión, que el fuego de tu Espíritu Santo arda dentro de mí. ¿Cuántos dirán amén conmigo? Porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cuando usted y yo nos disponemos para Dios y le decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor nos empodera. Él nos llena de su gloria y de su poder. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo, ese poder que viene a nuestra vida, aleluya, esa autoridad que viene a nosotros. Usted solamente tiene que disponerse para Dios y Dios se encargará del resto. ¿Cuántos dicen amén en este momento? Quiero que veamos un video. Apláudalo fuerte, pues. Siempre que Jesús quería llegar al meollo de un tema, narraba una parábola, una historia que la gente no olvidaría nunca. De niño me sucedió algo que nunca olvidaré. Algo que cambió mi vida para siempre. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Espero que hayan dormido bien. La lluvia de anoche fue muy refrescante. Tendremos un máximo de 28 grados centígrados con cielo soleado. Si el clima sigue así, habrá una cosecha abundante. En la Junta de Comercio de Chicago, el precio de los cereales comenzó con el trigo a $4.23 al kilo, la avena a $1.75. La cebada se mantuvo igual. Regresará en un momento. El crecer en una granja fue una gran experiencia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos hacíamos todo juntos. Trabajábamos duro en el campo y luego mamá nos preparaba una de sus deliciosas cenas. Gracias por tus bendiciones y por estos alimentos. Amén. Amén. A comer. Jorge, pasa el puré de papas. Hoy pudimos salir a ver los campos de trigo. La cena era un gran momento para la familia. David hablaba sin cesar de convertirse en vaquero y Carlos siempre nos hacía reír. Ciertamente la cena era la hora favorita del día para mi hermano Roberto. Soy Jorge, el mayor. Yo más o menos cuidaba a los más pequeños. Mamá y papá siempre estaban muy ocupados y aprovechaban toda oportunidad para enseñarnos algo nuevo sobre la granja y sobre el trabajo, pero especialmente sobre el amor y el respeto hacia los demás. Se puede decir que éramos una familia muy unida. Nuestra granja era grande, con trigales que se extendían hasta el horizonte. Papá trabajó arduamente sembrando esos campos y al final del verano el trigo estaba listo para recogerse. Nos decía: chicos, cuando esté lista la cosecha, nosotros tenemos que estar listos. De lo contrario, podemos perderla. Yo sabía cuán importante era la cosecha y nunca tuve la menor duda de que estaríamos listos. Pero todavía no era el tiempo de la cosecha. Y en la granja teníamos muchos otros quehaceres que nos mantenían ocupados, tales como ensillar los caballos y acarrear el ganado hacia los campos del sur.
Cabalgar con papá y mi tío Juan era toda una aventura. Aún cuando yo no tenía la capacidad para hacer algo, papá creía en mí y las cosas se lograban hacer de alguna manera. Una vez terminado el trabajo y antes de regresar a la casa, hablábamos sobre el trabajo, los buenos amigos y, por supuesto, la cosecha. Yo nunca regresaba del campo sin haber aprendido algo de mi papá. Y tampoco regresaba sin llevarle algo especial a mamá. Mientras maduraba el trigo, Carlos y yo ayudábamos a papá a acarrear el heno. Los dos trabajábamos fuerte para poder cargar la mayor cantidad posible de pacas de heno. Así podíamos jactarnos ante nuestros amigos los sábados, cuando íbamos al pueblo. Recuerdo ese día porque hacía mucho calor, más de lo acostumbrado para el mes de julio. Aunque mi papá nunca se quejaba, me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza. Pero terminamos de traer el heno. Y nos fuimos a trabajar en la segadora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los trigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios lo había pintado así, especialmente para nosotros. Hablábamos de lo que habíamos hecho ese día y de la cosecha. Ya faltaba poco. Papá decía que iba a ser una gran cosecha. Había sido un día largo y esa noche dormí profundamente, tan profundamente que no escuché lo que estaba sucediendo en nuestra casa. A la mañana siguiente me despertaron unas voces. Eran voces familiares, pero a la vez era extraño escucharlas tan temprano en la mañana. ¿Por qué estaban aquí? Me preguntaba qué sucedía. Escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja. Luego, mamá nos reunió a todos. Jorge, Carlos, David, necesito hablarles. Le ha ocurrido algo a su papá. La miré a los ojos y sabía que se trataba de algo malo. Anoche, su papá se puso grave. Tratamos de ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Su papá murió. Mi papá había muerto. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse. Fue tanto el dolor que parecía que nunca iba a desaparecer. Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros. Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto. Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga Amy venía a ayudarnos con las tareas. Caminábamos por los campos platicando y tratando Hasta de ahí. encontrarle sentido a la situación. Recuerdo que tu Hacen papá falta obreros decía para que- su mies. Hacen falta obreros para cosechar.
La cosecha estaba lista, pero necesitaban obreros. Y más adelante, si lo adelanta un poco Jonathan, porque esa es la parte central del mensaje de hoy. La cosecha estaba lista, pero también los segadores debían estar listos. Y lo interesante de ese video, que quizás por mucho tiempo usted lo haya visto, a la falta de obreros para poder recoger la cosecha, de repente, de una manera sobrenatural, se unen miles de hombres, muchas familias, y llegan al lugar donde los campos estaban blancos para la siega y comienzan entonces a cosechar. Decía que el mundo entero venía a nuestra granja. Comenzaron en el campo más grande, el del norte. Las trilladoras hacían entrar el trigo en las segadoras. Una al lado de la otra iban de campo en campo. Cuando los vi recoger el dorado trigo, pensé en mi padre y en sus oraciones y comprendí que yo no estaba solo. Toda esta gente tenía trabajo en sus campos, pero los habían dejado para venir a ayudarnos. Trabajando juntos, Iglesia, lograron lo que nadie hubiera podido ¿qué hacer hizo la por diferencia? Que siga corriendo el video sin el audio. ¿Qué hizo la diferencia para que la cosecha no se perdiera? Iglesia, ¿qué hizo la diferencia para que esa gran cosecha no se echara a perder? Sino la disposición de los obreros. La disposición de los obreros. Y ese es el llamado que Dios te está haciendo en este momento. Que dispongas tu corazón al llamado que Él te está haciendo en este instante. Porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hoy debes disponer tu corazón y no resistirte más al llamado que Dios te ha estado haciendo. Que puedas arder en tu corazón en compasión, de la misma manera como ardía el corazón de Jesús por la compasión de los necesitados. Este es el momento de poder salir, iglesia, y de comenzar a cosechar. Yo no sé cuántos están dispuestos, cuántos hoy le dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy a ir. Yo no sé cuántos en esta hora le dicen al Señor: Señor, aquí está mi vida, ya no me resistiré más al llamado. Por lo tanto, lléname del fuego de tu Espíritu Santo para poder ir y pregonar las buenas nuevas de salvación, para poder ir y poner mis manos sobre aquellos que necesitan de un milagro, poder orar por alguien y poder levantar esa vida. ¿Dónde están esas personas en esta tarde? Levánteme un grito de júbilo en esta hora, por favor. Vamos, si usted está dispuesto en este momento, quiero que le dé un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Yo quiero que ahí donde usted está rápidamente se ponga sobre sus pies y haga una oración conmigo, un compromiso con Dios.
y de poder decirle: aquí está mi vida, Señor. Que usted le pueda decir al Señor: heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Si usted desea venir al altar en oración, si usted desea correr al altar, puede hacerlo en este momento. Si usted desea decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, venga conmigo al altar. Vamos, venga conmigo. Vamos, venga al altar. Hay unos puntos amarillos donde usted puede colocarse. Si usted siente que es necesario de hacer algo más por el Señor, y te pueda decirle al Señor en esta hora: heme aquí, Señor. Yo no sé si usted entendió el mensaje en esta hora. Usted probablemente dirá: pastor, yo ya estoy sirviendo en un grupo. Sí, pero quizás has estado ahí, pero aún no has entendido el llamado. Dígalo: heme aquí, Señor. Lo va a decir como una oración: envíame a mí. Yo iré por aquello, Señor. Yo iré por aquello. Ahí donde usted está, Que vagan sin ti. cante esta alabanza como un compromiso que usted está haciendo delante del Señor. Heme aquí. Lo va a decir: envíame. a mí. Yo iré por aquello, Señor. Heme aquí. Ahí donde está, Envíame. dígaselo a Dios en este momento. Yo iré por aquello. Dígalo. Que vagan sin ti. Probablemente a esa persona que usted debe ir es un hermano, es un padre de familia, es un vecino, un compañero en el trabajo, de universidad. Probablemente a esas personas que usted tiene que ir con el mensaje es alguien cercano. No se resista más. No se resista al llamado que Dios le está haciendo. Es tiempo de salir, iglesia. Es tiempo de salir, iglesia. Pocos obreros al campo van. Espíritu Santo, apasiona el corazón nuestro. Enciende un fuego dentro de nosotros. Yo quiero que usted hable con Dios en ese lugar y diga al Espíritu Santo: enciéndeme, lléname de compasión. Dígaselo. Envíame a mí. Vamos a decirlo por última vez. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por Dígalo. Yo iré por aquello, Señor. Lo va a repetir conmigo en este instante con fuerte voz. Dígalo. Heme aquí, Señor. Dígalo de nuevo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Dígaselo de nuevo: dispuesto estoy. Dígale: Espíritu Santo, apasioname. Espíritu Santo, lléname de compasión por aquellos que necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, no se mueva. No se mueva. Todavía nos quedan 5 minutos. No se mueva. Ahí donde está, Dios nos da la oportunidad en esta noche, después de escuchar su palabra, de poder honrarle. Es momento de poder honrarle, dando para Él. Vamos a entregar en este momento y vamos a presentarle al Señor los diezmos que son de Él, las primicias, las ofrendas. Ahí donde está, si usted necesita un sobre, pídaselo a un diácono, a una diaconisa. Ahí donde está, levante su ofrenda.